Con el auspicio de Academia Exámenes Libres. Quédate en casa con HDI Seguros. Libérate con Casco. Webclass, tecnología educativa. Y Casa Santa María, de Grupo Santa María. Presentamos 24 Horas Central. Con el auspicio de Movistar Fibra. Presentamos 24 Horas Central. 92 fallecidos se reportaron en las últimas horas por coronavirus, la cifra más alta de la pandemia en Chile. Los contagiados superaron los 122.000 casos. El ministro Mañalich anunció que a partir de la próxima semana se comenzarán a tomar exámenes PCR a través de la saliva, lo que sería más seguro para el personal de salud y permitirá conseguir en menos tiempo más muestras. Además, el gobierno anunció cambios en la entrega de permisos de trabajo durante la cuarentena y un aumento de las fiscalizaciones. Los malos resultados obtenidos hasta ahora obligaron a ampliar las restricciones. Por ejemplo, ya no servirá mostrar una credencial institucional. Ahora se deberá contar con un permiso especial. El IPC de mayo fue negativo, marcó un sorpresivo menos 0,1%. La variación está fuertemente influida por la caída del dólar, bajó de los 800 pesos, las bencinas, el pollo, servicios y alojamiento. La sensación de la gente, en todo caso, es distinta en las calles porque subieron productos sensibles para la economía casera, como las legumbres, los huevos, el pescado, la carne de vacuno. La escasez, la gente se desespera por ir a comprar, pero realmente la vida está muy cara, uno se tiene que reinventar nuevamente. La legumbre hay algunos que están vendiendo a 3.000 pesos el kilo de poroto, eso también subió. Claro, pues si lo único que está barato es el pollo congelado, por caja. A ese precio es la que se está manteniendo el precio del pollo, porque es la única manera de vender. Alexis sale a la venta, el United lo pone en el mercado, aunque el coronavirus complica a sus interesados. Por ahora el Inter y un préstamo asoman como realidad para el tocopillano. Y recordamos el hito más importante del fútbol chileno con Colo-Colo, con un club de nuestro país, la obtención de la Copa Libertadores de América, un día como hoy. Esto y más, luego en 24 Horas Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a las noticias. Una nueva estrategia anunció el gobierno en los exámenes PCR de coronavirus. Ahora, fíjese, el testeo se va a hacer con muestras de saliva que podrán tomarse por el propio paciente. Con ello, los centros de atención primaria de salud van a poder reforzar el diagnóstico y también fortalecer la trazabilidad de posibles casos de COVID. En plena pandemia, con frío y en fila, un centenar de personas esperaban su turno para poder hacerse el examen PCR esta mañana en San Miguel. Yo me estaba atendiendo en el hospital del profesor y la verdad es que no están haciendo el examen. Llamé a la Daila y desafortunadamente no lo estaban haciendo tampoco. Llamé a la Católica, tampoco. Dan 70 números, no sé cuántos habrán dado. Y aquí estoy esperando. Y no sé si alcanzaré número, hay que volver. Y claro, con el frío, si uno viene si está con resfriado, peor esto. Sí, es raro, pero la fila no avanza nada. ¿A qué hora llegó más o menos? Llegué como a las 7:30, bueno. Preocupación ante el aumento de los casos. 4.207 nuevos contagios, 122.499 en total. Reflejo de la propagación del virus, pero también de un mayor testeo. Este viernes se alcanzó un récord. Los 80 laboratorios de la red informaron 21.780 exámenes por PCR. Casi la mitad de los nuevos casos positivos fueron por muestras obtenidas en la atención primaria de salud, el mismo personal que ahora tendrá un rol protagónico en una nueva etapa de la estrategia sanitaria. Vamos a pasar la próxima semana a una etapa más grande,
en el cual no vamos a dar la información o la indicación de seguimiento solo de los contactos estrechos de pacientes hospitalizados, los más graves, los más contagiantes de COVID, sino también de casos que tienen la enfermedad sin necesidad de estar hospitalizados para amplificar este seguimiento, este testeo, este aislamiento, eventualmente el traslado a residencias sanitarias. Un desafío que será apoyado con recursos, más personal, vehículos e insumos. Ahora, cada CESFAM tendrá un delegado COVID que coordinará las acciones y potenciará la trazabilidad. Creemos que esta es la estrategia que nos va a ayudar a contener la pandemia. La estrategia de los ventiladores, de las camas UCI, lo que hacen son muy importantes y lo que hacen es evitar las muertes, pero no evitan la propagación de la pandemia. Y tienen que entonces estar llamando a esas personas para informarle qué es lo que deben hacer y además apoyarlos en ese aislamiento. Aló. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Diego, hablas con Camila Aguilar del CESFAM Petrinovich. ¿Cómo estás? Hola. Bien, señorita, un poco congestionado y dolor de estómago, ¿no? Junto con esto, la autoridad sanitaria anunció otro cambio. Desde la próxima semana se va a implementar el testeo de PCR con muestras de saliva. Sabemos ya que la saliva produce una información incluso más sensible que el hisopado bronquial, meter una sonda, un algodón en el árbol bronquial o faríngeo, y esto tiene más seguridad para el personal, produce más eficiencia, porque las personas en la práctica se autoadministran la toma del examen en un frasco. Para esta experta en PCR, este cambio podría ser muy efectivo, pero hay que considerar lo siguiente. Debido a que la nueva metodología es mucho más simple, permitiría aumentar enormemente la capacidad de toma de muestras del país. Sin embargo, habría que asegurarse que estas muestras sean correctamente almacenadas, si no se podría perder todo este beneficio. Para fin de mes, este sistema debería ser la norma, una condición clave para apoyar la estrategia de identificación, trazabilidad y aislamiento, articulado ahora desde los consultorios, la primera línea para frenar el avance de la pandemia. Y el Ministerio de Salud anunció que abrirá bases de datos para estudiar muertes atribuibles a COVID-19 indirectamente y así explicar la diferencia de 712 decesos no informados que detectó el Centro de Estudios Espacio Público. Miran con especial preocupación uno de los argumentos posibles, que pacientes con otras patologías no estén asistiendo a sus consultas y tratamientos por temor a contagiarse. Las consultas y atenciones a este tipo de enfermedades, de hecho, han bajado en un 75%. El número de fallecidos que aparecen como desconocidos o atribuibles a coronavirus no se ajusta a la realidad. A lo que se refería el ministro en esta respuesta era los 712 decesos que, según un análisis de Espacio Público, correspondían a fallecimientos debidos a COVID-19 que no habían sido contabilizados como tales por el periodo comprendido entre el 2 de abril y el 27 de mayo, muertes atribuibles directa o indirectamente a la pandemia en Chile. Pero hoy la visión del secretario de Estado respecto al estudio cambió. Y que a mí me parece es una metodología válida. Tras una extensa llamada telefónica entre Mañalich y uno de los directores de Espacio Público, Eduardo Engel, la autoridad sanitaria tomó una decisión. Lo que vamos a hacer es entregar todas las bases de datos a la comunidad científica respecto a fallecidos día por día durante los últimos 5 años, para que no solo Espacio Público, sino que cualquier investigador pueda aclarar si existe realmente este exceso de fallecidos, cuál es la causa. Cuando se hagan, efectivamente esperamos poder hacer un análisis más concreto respecto de atribuir a algo esas 700 muertes que nosotros no le encontramos explicación. Como sugiere una investigación de la agencia de noticias ProPublica, todo indica que el número real de muertes vinculadas al COVID-19 es mucho más alto que el oficialmente reportado en todos los países. Las razones en el caso chileno que explicarían esta diferencia son las posibles muertes en domicilio de algunos pacientes y otros decesos atribuibles no al virus en sí, sino que al colapso de la red de salud que ha provocado. Que eso se manifieste, como ya se ha señalado en otros países,
en exceso de mortalidad, producto de enfermedades no COVID, o sea, muertes indirectamente relacionadas a COVID, es algo de la conversación con don Eduardo que anoche me generó una enorme preocupación. Preocupación que comparte la Asociación de Clínicas de Chile, que a través de un comunicado afirmaron que las últimas semanas las personas, ya sea por temor o inseguridad al contagio, no están asistiendo a sus evaluaciones, consultas y tratamientos. Las atenciones de patologías no COVID-19 han disminuido hasta en un 75%. La falta de una consulta o un diagnóstico tardío pueden poner en riesgo sus vidas. Los prestadores privados de salud estamos entregando las máximas condiciones de seguridad y aplicando protocolos muy rigurosos. Antecedentes alarmantes justo en el día en que alcanzamos una nueva cifra PIC de fallecimientos, 92 en una jornada, totalizando en 1.448 el número de víctimas. En las últimas semanas, la cifra de decesos se ha duplicado. El 22 de mayo, por ejemplo, fueron 43, menos de la mitad de la cifra diaria actual. Hoy estamos claramente en una muy mala etapa. Ya llevamos 15 días en que en realidad estamos con un número alto de casos, los más altos que hemos visto en todo este periodo desde el 3 de marzo en adelante. El perfil de los fallecidos no ha tenido una variación. Solo el 2,49% de ellos es menor de 39 años. Desde los 70 en adelante, el porcentaje aumenta. Sin embargo, esta misma semana hemos conocido dramáticas excepciones, como la pequeña de 10 meses en La Ligua, una de las víctimas más jóvenes del COVID-19 en nuestro país. Vecinos de Providencia denuncian que los molestos carretes clandestinos han dado paso al tráfico de drogas, riñas y robos, incluso en toque de queda. Los han grabado desde sus departamentos, pero siguen repitiéndose pese a las fiscalizaciones. Mire. En la galería está él. Claro, están las personas, son dos personas. Son dos personas. Yo le digo al tiro entonces. Lo tengo. Cuesta pensar que esta detención sea espontánea, en patrullajes y rondas tan solo preventivas, y claro que sí, en plena cuarentena y toque de queda. Uy, flaco. Mano atrás, piolita. Ya. En meses de crisis sanitaria, hay quienes aún persisten en no respetar las medidas, mucho menos a los demás que sí lo hacen. Por eso, vecinos del sector en Park de Providencia, barrio emblemático y residencial, denuncian un foco delictual derivado de carretes clandestinos que afecta también a la Plaza Jacarandá. La música es posible captarla desde otros edificios, acompañada por ruidos. También acusan venta de drogas. Son situaciones que se repiten en realidad todos los días, pero generalmente lo que es jueves, viernes y sábado es una constante que se repite acá en la comuna de Providencia, que en el fondo molestan a los vecinos. Que han arriesgado más de la cuenta para grabar desde sus balcones a quienes no respetan las medidas sanitarias, venta de drogas, riñas y también fiestas. Tenemos un grupo como de 10 o 15 personas que se juntan a tomar, a drogarse y también al parecer a vender droga. Cuando ven que llegan carabineros se esconden, desaparecen, se va Carabineros y empiezan nuevamente con su juerga. Así ocurrió en Santiago el fin de semana pasado. En una fiesta clandestina en el portal Fernández Concha, 19 personas fueron detenidas, pero solo formalizaron al organizador y 2 reincidentes. La polémica estuvo en que solo se decretó arraigo nacional y firma mensual, incluso la detención fue declarada ilegal. Lo cierto es que 2 de los imputados quedaron con arresto domiciliario total y un tercero con arresto domiciliario nocturno, luego que la justicia revocara la medida inicial. Creemos que es una señal muy importante, especialmente en vísperas de un nuevo fin de semana, de nuestros equipos municipales junto a Carabineros, al Ejército, a la Seremi de Salud, vamos a estar fiscalizando. Y ya ven que la justicia tarda, pero llega. Buenas noches, jóvenes. Estimamos, estamos en cuarentena, no pueden estar en la vía pública. Rompemos fila inmediatamente. Perdón, no se...
La distancia social, todo el tema. La preocupación está en que las fiestas clandestinas o delitos sanitarios deriven en otros violentos. Solo en Providencia, más de 500 personas han sido detenidas desde marzo a la fecha por no respetar la cuarentena ni toque de queda, según cifras de la Fiscalía Oriente. Insistir que todas estas personas sepan que cuando están realizando una acción como esta, están cometiendo un delito penal sancionado y que por lo tanto una vez que termina ese proceso penal existe una condena, la persona termina con antecedentes, penas que son privativas de libertad. ¿Quieres que te la suelte un poquito? Ya. Cuidado. Ponte ahí la chaqueta, compadre, que te haga frío. Por eso anuncian que habrá mayor fiscalización desde esta jornada, considerando que los fines de semana son los más críticos en lo que fiestas clandestinas se refiere, lo que a veces origina otros delitos. Lo tengo. Bueno, algunos las usaban para ir al supermercado, otros simplemente para salir a caminar. Por eso el gobierno anunció que las credenciales de empresas ya no sirven más para movilizarse durante la cuarentena. Ahora, para trabajar solo será válido un permiso único que debe conseguir su empleador en comisaría virtual. Mire. No sé si andan trabajando, no sé si andan paseando, no sé. La verdad es que he estado viendo en esta semana que no han cumplido nada. No está cumpliendo la cuarentena. A ratos la región metropolitana es la misma de siempre. El calendario dice que ya se cumplieron 3 semanas de cuarentena total, pero en las calles casi ni se notan. Y para que se noten, hay nuevas medidas. Se van a restringir los permisos de trabajo. El que tenga que trabajar va a poder seguir haciéndolo igual. Lo que cambia es el permiso para movilizarse. Hasta ahora se podía incluso llegar al trabajo y volver a casa con la credencial de la empresa. Eso simplemente ya no servirá. La empresa de comunicaciones. Ah, perfecto. Pero ya no va a servir la credencial. ¿Qué necesitamos ahora? Ahora la forma va a ser a través de un permiso único que se va a realizar a través de comisaría virtual. ¿Eso qué facilita? Primero, por supuesto, además, en coordinación con el Servicio de Impuesto Interno, verificar que quienes están obteniendo estos permisos para trabajar efectivamente trabajan en la empresa en que se señala y que esa empresa es de un rubro esencial. Las credenciales ya no servirán porque muchos usaban las de sus antiguos trabajos, o sea, credenciales vencidas. Y claro, le daban un uso incorrecto, ir a comprar o simplemente salir a caminar. Eso se acabó porque ahora solo será válido el permiso único que debe pedir el empleador a nombre de su trabajador en comisaría virtual. Y además, se redoblará la fiscalización para que, entre otras cosas, el permiso sea solo para ir a la empresa y luego regresar al hogar. La verdad, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Y si necesito ir al supermercado, pido un permiso en comisaría virtual. Uno sale porque tenemos el permiso, pero también tenemos la obligación de ir a trabajar con el permiso, no es porque queremos salir. Yo trabajo acá desde que empezaron las cuarentenas, trabajo en la agencia aduana y la verdad es que la gente de menos a más. Ha llegado mucho más gente, la gente no viene a hacer cosas necesarias, viene a hacer pasearse más que todo. Los primeros días de la próxima semana serán de prueba, pero después sí o sí se necesitará el permiso único para ir al trabajo. Y también hay otra modificación. El salvoconducto para los trabajadores que se mueven en horario de toque de queda tendrá que ser renovado cada 7 días y no 15 como era hasta ahora. El único objetivo es que las cuarentenas se cumplan, por eso habrá más vigilancia. Hoy día, a contar de las 8 de la mañana, se han incrementado los controles en 20 puntos en coordinación con el Ministerio de Transporte, con fiscalizadores del Ministerio de Transporte. Esto pasa a complementar los controles que ya teníamos establecidos en 3 anillos. Desde el inicio de la cuarentena total en 38 comunas de la región metropolitana ya se han cursado 170.000 infracciones por incumplirla. Otra cifra dice que la movilidad ha bajado solo un 30%. Es cosa de una vuelta por cualquier calle para constatarlo. La cuarentena en Santiago se cumple a medias. Fíjese que la cuarentena del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, sigue generando dudas. Más si quien la provocó fue su chofer, un hombre de la tercera edad que se encuentra hospitalizado. Zúñiga interrumpió su aislamiento al 5.º día tras un examen PCR negativo. Esto fue evaluado por la Seremia de Salud y no está definido como un contacto estrecho.
Una polémica que ya suma 10 días y que aún no tiene absoluta aclaración. El subsecretario en esta jornada puso paños fríos y por la ley del paciente aseguró que no podía entregar mayor información. Esto luego que se conociera que su contacto estrecho confirmado es su chofer, caso por el cual inició el 26 de mayo un breve aislamiento preventivo. La persona efectivamente está hospitalizada desde hace ya una semana y se encuentra con todos los cuidados necesarios. Breves y escuetas palabras. El jefe de redes asistenciales, protagonista y pilar en el equipo del gobierno que trabaja en la crisis sanitaria, no ahondó en un polémico caso que comenzó el 26 de mayo. Ese martes, el ingeniero comercial escribió esto en su cuenta de Twitter. Inicio aislamiento preventivo por contacto estrecho con persona confirmada con COVID-19. Estaré en teletrabajo. En ese momento no se conocía la función que desempeñaba la persona contagiada y el ministro de Salud, 4 días después de iniciada la cuarentena de su subsecretario, explicó la situación de Arturo Zúñiga. Sin síntomas, no se ha hecho todavía examen de PCR porque les recuerdo que lo ideal es que ese examen de PCR se haga aproximadamente al 5.º día, que se cumple el día de hoy, sábado. Sin embargo, a La Moneda, Zúñiga arribó al día siguiente y su presencia la justificó con una resolución publicada 24 horas antes en el Diario Oficial. Cada persona que es considerada un contacto estrecho, si por medio de una PCR el resultado es negativo, esa persona termina su periodo de cuarentena. Las dudas continuaron y el lunes 1 de junio el jefe de la cartera de salud evitó responder el por qué se había adoptado esa decisión a pesar de las recomendaciones del Consejo Asesor. Porque no sigue los lineamientos del Consejo COVID-19 y también, le repito, la Seremi de Salud determinaba 14 días de confinamiento a pesar del PCR negativo. Por favor, si nos puede responder. Ya respondí a esa pregunta, gracias. El chofer de Arturo Zúñiga es de la tercera edad. Está internado por coronavirus en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El subsecretario aseguró que esto fue evaluado por la Seremi de Salud, quien descartó el contacto estrecho. No, en este caso no estamos frente a un falso negativo. Nunca estuvieron más de 2 horas juntos en un lugar cerrado y siempre estuvieron bajo el uso de mascarillas. Bueno, siempre los espacios cerrados son los más peligrosos porque como no hay recambio de aire, es más factible que estas partículas o estas gotas que están flotando en el aire pudiésemos nosotros aspirarlas por nuestras vías aéreas. Ahora en transporte donde un pasajero va sentado atrás, lo ideal es mantener siempre la mascarilla y el aseo de manos de ambas personas, principalmente si hay contacto de objetos como por ejemplo el dinero. Desde la Seremi de Salud aseguraron no es necesario que se realice otro PCR, se descarta la enfermedad. Respecto a la pregunta anterior, el subsecretario efectivamente se hizo un examen de PCR, ese resultado fue negativo. Poco margen de tiempo entre el examen y el posible contacto con el chofer. De ahí nace la controversia. Arturo Zúñiga, de momento, continúa trabajando, luego, según él, de haber respetado todos los protocolos sanitarios. Durante el mes de mayo, la inflación tuvo un registro negativo de menos 0,1%, impulsado principalmente por la caída del dólar, la benzina y también los servicios turísticos. Sin embargo, el costo de la vida en la sensación ambiente no parece disminuir para los chilenos. ¿Por qué se preguntará esto? Bueno, porque productos como el pescado, los huevos, las legumbres y las carnes de vacuno sufrieron alzas en sus precios. Este último tiempo lo que es verdura ha aumentado, los huevos también han aumentado. Todo más caro, imagínense los huevos, 4.500 pesos una bandeja. Ha subido. Vamos a hacer las legumbres. Los huevos, por ejemplo, han subido. Las legumbres, entiendo que las lentejas están subiendo. Es el sentir de la gente. El costo de la vida parece estar más alto, al menos en los alimentos. Así también lo reflejaron las cifras del INE, donde el pescado, huevos, carne de vacuno, mantequilla, aceite y legumbres presentaron alzas en sus precios. Todos los cortes han subido su 20%. Claro, pues si lo único que está barato es el pollo congelado, por caja. La legumbre hay algunos que están vendiendo a 3.000 pesos el kilo de poroto, eso también subió. Alzas que se contuvieron con las fuertes caídas que presentaron otras divisiones, como el alojamiento, limones, naranjas, plátanos, papas, pollo y bencinas. Estas últimas ya llevan 13 semanas consecutivas bajando sus precios. Lo único que ha bajado en este país, la bencina, ¿ya?
o por lo menos algo que baje. La gente del transporte, los de turistas que hemos sido los más afectados, esta baja ha sido importante. Bueno, está bueno que baje nomás, porque eso lo ayuda a todos. Alzas y bajas que dieron como resultado un IPC negativo de menos 0,1%, influido también por la caída del dólar, ya que 2 de cada 3 productos en Chile son importados. Con esto, la inflación acumula un 2,8% en los últimos 12 meses y permite una disminución de 28 pesos en el valor de la UEF. Los precios en general bajaron un poquitito. Dentro de lo más importante a destacar es que los alimentos, así como las bebidas no alcohólicas, registraron una variación de 0. Y eso significa que durante la pandemia hemos podido mantener sana la red de importación, de abastecimiento y de producción. Un IPC que para este mes tuvo cambios en su metodología, en las divisiones de paquetes turísticos y transporte aéreo, debido a la crisis sanitaria. El cambio metodológico dice ahora que simplemente va a arrastrar o arrastró el precio anterior, en este caso del mes de abril, hacia mayo, y por lo tanto la variación, en vez de ser alcista, como lo indicaba la estacionalidad, fue solamente 0. Otro de los efectos de la inflación y la pandemia se vio en abril con la baja de los salarios, acumulando la caída más pronunciada en 12 años. Ese muestra el daño que hay sobre el mercado del trabajo. Y en el último indicador en particular hubo una destrucción de 680.000 puestos de trabajo. Eso hace que evidentemente los salarios no van a subir. Por el contrario, parte de esa baja es que hubo una reducción de horas extraordinarias de más de 31%. Una inflación que tiene efectos positivos y negativos en nuestra economía, con divisiones que reflejan la crisis de la pandemia y productos que afectan directamente al bolsillo de los chilenos. Y la siguiente es la insólita situación que viven los residentes de un edificio del centro de Santiago. Los conserjes no los dejan poner un pie en la calle si es que no muestran un salvoconducto, y si llegan a salir los amenazan con multas y además con denunciarlos a Carabineros. Presta atención. Así funciona el secuestro de los residentes del edificio Creación. Hace 2 días que los vecinos de este edificio ubicado en calle Lord Cochrane, en pleno centro de Santiago, están prácticamente encarcelados. Sin consultarle a nadie, la administración decidió que ningún residente podía salir a la calle o entrar sin su respectivo salvoconducto. Quise salir ayer y inmediatamente el conserje me dijo: tienes que mostrarme salvoconducto, si no te voy a multar. Dame el número de tu apartamento, si no yo te voy a multar. Y yo, ¿pero por qué me vas a multar? Y es que en este edificio no es llegar y acceder, los residentes tienen que pasar por un torniquete que maneja el conserje. Los vecinos pidieron explicaciones a la administración, le respondieron a través de un mensaje que sus conserjes fueron capacitados por el OS10 y que si un residente sale sin el permiso, se realiza la denuncia a Carabineros como medio de prueba. Esto es autoritario, total y absoluto. Y las multas que ellos aplican van desde 5 UF hacia arriba. Hay vecinos que trabajan en residencias sanitarias o en delivery que no están dispuestos a mostrarle su permiso a un conserje. No nos parece porque, desde la puerta hacia afuera yo me tengo que hacer responsable y mostrar mi salvoconducto a Carabinero en caso que me lo requiera, pero no así del personal del edificio. El carabinero me dice, el oficial me dice que no, que ellos no pueden en ningún momento pedir ni salvoconducto ni permiso para ingresar o salir del edificio, ya que ellos no son autoridad competente. Tras hacer la denuncia, el conserje bajó la cortina metálica y les prohibió el acceso a los vecinos. Queremos entrar a nuestros departamentos. Están cerrando y seguramente nos van a dejar afuera y no vamos a poder entrar a la casa, o sea, al departamento. Así son. ¿Cómo vamos a entrar? Luego de varios minutos les abrieron la puerta. Le preguntamos al conserje qué atribuciones tiene él para hacer esto. A Carabineros por tema de contingencia personal, así que para que los residentes sepan, se le llama Carabineros por aglomeración de gente, obstrucción de salida de emergencia. Derechamente es ilegal, porque nadie puede retener a otra persona sin tener la autoridad pertinente. En este caso, lo único que pueden hacer, retener a una persona es Carabineros de Chile. En este caso particular, explica, se están pasando a llevar los derechos fundamentales y si no se deja salir, se configura el delito de secuestro. Preguntamos a la administración, pero no tuvimos respuesta. Ahora, es muy especial lo que usted me está señalando, porque estamos hablando de salir, si es que ahí ya empieza lo entendemos como colisionando con un derecho fundamental que es la de libertad de desplazamiento.
Hay edificios que en esta pandemia han restringido el derecho a las visitas. En este también se tomó esa medida. Chamo vive aquí conmigo, mi hijo, y no ha podido ver a su papá por el tema de las visitas. Él no lo va a ver aquí en la calle. La gente vino, un técnico, y no pudieron dejar entrar al técnico para poder resolver el problema que tenía ese residente acá. ¿Se puede prohibir el derecho a visitas o a quienes presten servicios técnicos? Si viene una persona, por ejemplo, a dejarle a su papá medicamentos o las compras de la semana para que el papá no salga porque es de tercera edad, esa persona sigue siendo una visita, no es un propietario. Y esa persona viene con un salvoconducto. Si la persona no trae el salvoconducto para ingresar, en este caso los guardias de seguridad que están autorizados, pueden llamar a carabineros. El propósito de la cuarentena es que las personas no circulen por las calles, solo lo pueden hacer con un permiso, con un salvoconducto o con una credencial quienes tienen trabajos esenciales. Lo que sí está claro es que los únicos que pueden fiscalizar estos documentos son las policías, militares y guardias municipales. Con barricadas e incidentes, así terminó un intento de desalojo de una toma en la comuna de Quilpué. Los enfrentamientos entre pobladores y carabineros se dieron en el marco de un aumento de ocupaciones ilegales en la región de Valparaíso durante el periodo de la pandemia. La maquinaria pesada llegó en las primeras horas del día para retirar las casas. No les importó que estaban los niños durmiendo, no. Nos despertamos a las 7 de la mañana con lagrimógenas en nuestros techos. Aquí en este lugar había una casita y la sacaron, po. Viviendas instaladas en una toma con orden de desalojo por parte del Serviu, encargado de los terrenos. Fuerzas Especiales dirigió las operaciones del retiro. Que nos van a echar, mi hijo es crónico, imagínense, y me lo sacaron temprano y yo tuve que ir a dejarlo donde una vecina. Nosotros estamos acá pasando necesidades, porque en la toma se pasan necesidades. No es por gusto, yo no quiero que mi hijo pase necesidades. Enfrentamientos entre pobladores y carabineros, lanzamiento de gases lacrimógenos y encendido de barricadas, familias que eran obligadas a dejar sus viviendas. Finalmente, Fuerzas Especiales recibió la instrucción de no continuar con el desalojo en la toma denominada 10ª y 9ª de Belloto Sur, a un costado de la autopista troncal, en Quilpué. Se hicieron las notificaciones correspondientes, se avisó a las familias, se dieron los 5 días de plazo y hoy día se actúa con el auxilio de la fuerza pública, que es lo que le corresponde al marco legal de esta clase de trámite. Se toma la decisión de suspender el desalojo hasta nuevo aviso. Terrenos propiedad de Serviu que habrían sido tomados de manera ilegal y que están destinados para la construcción de un proyecto habitacional asignado a un comité de viviendas formado por 220 familias. Ese terreno, que es propiedad del Serviu, está entregado a un comité de vivienda que lleva muchos años trabajando. Se conversó con las familias ocupantes del terreno para buscar en conjunto una solución habitacional digna. Particularmente en momentos de pandemia, estas tomas son lugares que no tienen agua potable, no tienen alcantarillado, por tanto las condiciones sanitarias no son las adecuadas. Complejo panorama para estas familias que enfrentan la pandemia, viviendo en precarias condiciones, carentes de servicios básicos. Muchos sin sus fuentes laborales, niños y dificultades económicas que complican aún más la forma de vida. Quedé sin trabajo y yo vendo cosas deportivas y la cosa que yo vendo ya está todo parado. Tuve que salir del arriendo porque ya no nos alcanzaba y lo decidimos con mi pareja tomar un terreno. Ellos quieren romper la casa, yo no tengo para pagar renta, no tengo dónde para irme. Si me sacan de ahí, no tengo dónde ir, no voy a poder conseguir para pagar otro arriendo. Desalojo de familias que no fue concretado y que piden una solución habitacional. Por su parte, otro grupo de personas espera que comience en este sitio la construcción de sus futuras viviendas. Vamos a Estados Unidos. Fíjese que las mismas calles que han sido el escenario de las masivas protestas por la muerte de George Floyd hoy rinden homenaje en su memoria. Con intervenciones artísticas, en ese país se está buscando encaminar el movimiento nacional contra el racismo. Sin embargo, los hechos de brutalidad policíaca siguen emergiendo y dividiendo a los norteamericanos. La caída de este transeúnte en Nueva York está causando indignación en Estados Unidos. Mientras el país vive uno de sus mayores movimientos sociales de los últimos años, las acusaciones de brutalidad policíaca no cesan.
Este es el caso de un hombre que fue empujado por dos oficiales, provocándole un golpe en la cabeza que lo mantiene grave en el hospital. A raíz de la suspensión de los dos oficiales involucrados, 57 miembros de la policía de Búfalo renunciaron como medida de presión al castigo disciplinario de sus compañeros. Ellos siguen caminando cuando ven sangre saliendo de su cabeza. Los oficiales de policía solo siguen caminando. Creo que la ciudad debería despedirlos. Creo que el fiscal debería imponer cargos criminales. Este viernes los estadounidenses viven la segunda jornada de homenajes a George Floyd. El escenario son las mismas calles por las que han marchado durante los últimos días exigiendo justicia. En Washington, D.C., una de las ciudades que más se ha movilizado, dos grupos de artistas efectuaron una intervención en las cercanías de la Casa Blanca con un emotivo mural con el mensaje "La vida negra importa". Mientras esto ocurría fuera de la sede presidencial, en el interior, Donald Trump entregó la nueva cifra de desempleo, que bajó de un 14 a un 13%, y aseguró que George Floyd estaría contento de ver cómo mejora el país. We all saw what happened last week. We can't let that happen. Hopefully George is looking down right now and saying there's a great thing that's happening for our country. There's a great day for him. It's a great day for everybody. Pese a que la violencia en las calles ha ido disminuyendo con el correr de los días, la Casa Blanca permanecerá sitiada hasta el próximo miércoles para evitar que su perímetro de seguridad se vea nuevamente sobrepasado. En tanto, en Minneapolis se inició el juicio en contra de los 4 oficiales acusados por la muerte de Floyd. El ex policía Derek Chauvin arriesga hasta 40 años por homicidio en segundo grado. El estado mental de mi cliente no es bueno. ¿Cómo estarían ustedes si trabajaste durante toda tu vida para ser un policía y en el trabajo te acusan de asesinato? El movimiento desencadenado por la brutal muerte de George Floyd ha emocionado a la comunidad afroamericana, sobre todo a artistas y deportistas quienes han querido contribuir a su memoria. Este fue el caso del exboxeador Floyd Mayweather, quien aportó $88.500 para pagar todos los servicios fúnebres, y el rapero Kanye West, quien comprometió una beca universitaria para Gianna, de 6 años, hija de George Floyd. De regreso a nuestro país, atención con las siguientes cifras, porque una encuesta realizada por el Ministerio del Trabajo mostró el impacto que ha tenido el COVID-19 en nuestra economía. Este estudio fue realizado entre el 17 de abril y el 22 de mayo y consideró la realidad de más de 5.000 casos a nivel nacional. Vamos con las cifras. Fíjese que más del 60% de las empresas consultadas reportaron una reducción en las ventas o ingresos y casi el 25% declaró que ya cerró o está en pleno proceso de cierre. Además, un 21% de las empresas que fueron consultadas declaró que ha tenido que despedir trabajadores, es decir, 1 de cada 5. Desvinculó a trabajadores con un promedio de 14 trabajadores en cada compañía. Ahora, proyectando los próximos 2 meses, también 1 de cada 5 empresas aseguró que va a requerir despedir más personas. Tenemos declaraciones. Tenemos que tener herramientas que nos permitan detectar dónde se están produciendo la mayor cantidad de desvinculaciones, cuáles son las actividades productivas que requieren nuevos puestos de trabajo. Hemos estado trabajando para poder hacer entrega a la autoridad, cuando eso lo requiera, de una propuesta que tenga cierto consenso de aquellos temas que hay que ir sacando esa piedrecita de cada zapato para poder avanzar en el reenganche económico. Pero preste atención, si usted es profesor o tiene conocimientos en computación, emprendimiento y quiere trabajar, o también si le interesa el comercio electrónico o tiene un vehículo para repartir productos. En nuestra sección Hay Trabajo conocimos nuevas historias y también oportunidades laborales para conseguir salir de este mal momento económico. Ojo, porque hay varios cupos disponibles y esperando a quienes quieran atreverse y reimpulsar sus carreras. Mire. Hola Martín, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Oye, ¿cómo vais con la carga de los productos en los marketplaces? La carga de los productos está completa, el Excel está listo, estoy esperando información para mandarte el correo.
que las empresas potencien su área de comercio electrónico. A eso se dedica Dastri, un equipo de 7 personas da vida a esta empresa que ahora busca expandirse. Su última contratación, Martín. Me he ido por lo menos pagando mis gastos con mi trabajo. Lo hace desde su casa, tiene 19 años y estudia Derecho. Hasta hace pocas semanas trabajaba como cajero, quiso aprovechar sus conocimientos en computación y ahora está a cargo de canales online. Con el teletrabajo y ahora que también en la universidad está prácticamente al mismo ámbito, estoy a un paso de estar dentro de la universidad y a un paso de estar trabajando. Es muy cómodo. Una oportunidad que esta empresa ahora quiere dar a más personas. Nosotros siempre estamos en la constante búsqueda de diseñadores gráficos y programadores que sean especialistas en el área e-commerce. 4 cupos en total que se suman a otros 5 para el área de transportes y distribución. Y estamos buscando transportistas con licencia B1 y con su vehículo cargo para hacer la distribución en toda la región metropolitana. Dastri pertenece a uno de los sectores que sigue buscando personas para trabajar. Se suma al área tecnológica, salud, laboratorios, logística, e-commerce y teleservicios. Por eso la recomendación para quienes buscan empleo es no bajar los brazos. Algunos consejos para tu búsqueda de trabajo. Resaltar y destacar tus atributos profesionales y tu oferta de valor profesional en contexto de la pandemia y mantenerte conectado a redes sociales digitales para hacer redes con otras personas. La teleeducación se volvió la nueva y casi única forma para entregar contenidos en tiempos de pandemia. Esta empresa está buscando profesores y todo tipo de profesionales que quieran hacer clases o capacitaciones online con pantallas inteligentes. Así, compartir un video, una ecuación o un gráfico es mucho más fácil. Me ha hecho sentirme tranquila y en forma muy grata con respecto al resto, porque puedo entregar la información que yo tengo y la puedo compartir con otros. Mitzi es una de las profesionales que ya participa en esta empresa. En total, hay 30 cupos disponibles. El pago es por hora de clase realizada. Profesores que tengan ganas de hacer clases virtuales interactivas, profesores que sean proactivos, pueden ser de cualquier edad. Nosotros buscamos profesores desde los 18 hasta los 65 años, puede ser que sean profesores de una edad avanzada. Y también la búsqueda incluye a profesionales que puedan enseñar en el área de computación o incluso hacer charlas de emprendimiento. Las oportunidades están, solo resta atreverse y embarcarse en nuevos desafíos. Intensas ráfagas, voladuras de techos y lamentablemente una víctima fatal. Estos son los efectos que dejaron los vientos que llegaron en algunas zonas de la región de Antofagasta hasta los 100 kilómetros por hora. Es parte de lo ocurrido en la madrugada de este viernes en la región de Antofagasta. Intensas y fuertes ráfagas de viento que alcanzaron incluso los 100 kilómetros por hora mantuvieron en vela a muchos de sus habitantes. Solo a la luz del día se pudo apreciar algunos daños. Se cayó el cierre. Generalmente en las construcciones uno hace un cierre débil y con el viento obviamente se iba a caer de alguna manera. Un temporal más o menos bien fuerte, que como ven ustedes botaron todo el cierre perimetral. Una situación que inició muchas horas antes, pero hacia el interior de la región. En la provincia de Loa, precisamente en Calama, situaciones como estas se veían en las calles. Bueno, tuvimos la caída de un árbol, ¿cierto?, en la calle La Torre, muy central frente al mercado, un lugar muy céntrico, muy concurrido. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún accidente. Y si el panorama en ciudad era así, hacia la precordillera fue mucho más complejo. Y es que los fuertes vientos registrados en la zona cobraron también una vida. Richard Ceballos Ramos, un ciudadano boliviano de tan solo 23 años, subió por la tarde del jueves al techo del hogar que por estos días lo albergaba a él, a su pareja y a su pequeño hijo. La fuerza de los vientos lo empujó y murió en el lugar. Por el producto de esta pandemia, de esta crisis, se quedaron sin trabajo. Todos nosotros nos quedamos y buscaron como pagar algo menos. Así que buscaron donde pagaran menos. Y ahí se fueron a vivir allá. ¿Pero qué ocasionó este frente de mal tiempo y por qué desapareció a las pocas horas?
tuvimos una baja segregada. ¿Eso qué significa? Tuvimos una masa de aire que entró en altura. Entonces entró principalmente a sectores, por ejemplo, de la región de Antofagasta. Y al haber tanta diferencia entre una masa de aire muy frío, niveles altos y medios de la atmósfera, y con el sol que se calienta la Tierra, está un poquito más cálido, bastante más cálido de hecho. Entonces, esa diferencia de temperatura que tuvimos entre niveles altos y medios de la atmósfera con niveles bajos de la atmósfera, produjo finalmente este viento bien intenso. Durante este viernes, las ráfagas de viento alcanzaron los 40 kilómetros por hora y la alerta amarilla fue cancelada, aunque las temperaturas en algunas partes de la región bajaron considerablemente, llegando las sensaciones térmicas en la madrugada a los menos 10 grados. Bueno, tras la sorpresiva salida de Sebastián Sichel del gobierno, muchos se preguntaron si su llegada a Banco Estado era un premio de consuelo. Lo cierto es que la entidad debe cumplir un importante rol en la pandemia, agilizando créditos y apoyando a pequeños y medianos emprendimientos. Voces expertas aseguran que este rol no lo estaba cumpliendo. Será el nuevo rostro de una entidad que ha estado en la mira de miles de pymes y grandes empresas desde que comenzó la pandemia. Sebastián Sichel, hasta hace solo algunas horas, ministro de Desarrollo Social, que dejó la moneda para hacerse cargo de la presidencia de Banco Estado. Un cargo que deja Arturo Tagle luego de poco más de 2 años, un cargo que hoy más que nunca resulta clave por la crisis del COVID-19. Busca presidir una entidad financiera que en teoría tiene que cumplir un rol social en nuestro país. La función del presidente del banco es fundamental porque orienta la conducción del banco. Darle los énfasis que se necesitan y en este momento esos énfasis están indicando facilidades de crédito. Entrega de créditos donde está reflejado para muchos el llamado rol social de Banco Estado en medio de una pandemia que ha afectado a miles de trabajadores y empresas. Aspecto sobre el que están los principales cuestionamientos desde los expertos al mundo político. Nos venía siendo un buen ejemplo para la banca y creemos que ese es un rol que tiene que tomar. Reforzar el rol social y el preocuparse de los problemas que están teniendo millones de personas en el país. El Banco del Estado no ha estado a la altura de lo que el país necesita hoy día en medio de esta crisis. Un banco que siendo público a veces le falta el matiz social. Y es que según el reporte más actualizado de la Comisión para el Mercado Financiero, Banco Estado ha cursado solo un 28% de los créditos FOGAPE que se le han solicitado. Otro importante número que asciende a más de 30.000 son los que ya están aprobados, pero aún no se han entregado los fondos. 4.570 se han rechazado y a fines de mayo eran más de 33.000 las solicitudes que aún estaban en revisión. Es por esto que la labor que vaya a cumplir Sebastián Sichel para muchos es clave, sobre todo por los conocimientos adquiridos en la vicepresidencia ejecutiva de Corfo y en el Ministerio de Desarrollo Social. Que mezcla dos cosas, conocer de emprendimiento, del mundo emprendedor y ese ecosistema, y a la vez conocer de desarrollo social y estar muy metido en los temas sociales. Creemos que Banco Estado hoy debe cumplir un rol fundamental de ser el banco público que levante Chile. Tiene que ayudar a que el crédito con FOGAPE sea un éxito. Hoy día apenas se está usando un sexto de lo que está disponible. Que en los hechos implique una mayor decisión en la ayuda a la pequeña y mediana empresa. Yo creo que lo que se le puede pedir en general a todos los ejecutivos del Banco del Estado es que tengan muy clara la palabra velocidad. Con la llegada del nuevo presidente del banco se aceleren las urgencias, pero no se cometan locuras. Poner en marcha en medio de la pandemia una especie de segundo tiempo para Banco Estado. Ese será uno de los principales desafíos para su nuevo presidente, que tendrá que asumir el llamado a apurar los créditos y facilitar las vías de acceso a la banca para miles de personas y empresas que hoy buscan mantenerse en pie. Multas va a aplicar la Municipalidad de Concepción a quienes no respeten la distancia social frente a bancos y comercios. La medida también apunta a las instituciones que deberán establecer sistemas para ordenar a quienes esperan por atención en la entrada de sus locales. 350 de los 2.330 casos de COVID-19 que tiene la región del Biobío están centrados en la comuna de Concepción. A esto se suma que por ser un centro urbano de servicios, buena parte de los habitantes del resto de la provincia y de la región llegan a su centro, entre otras cosas, a contagiarse. Esta, tal vez, es la esquina de más riesgo matinal en la ciudad.
se juntan las filas de 3 bancos, 2 cajas de compensación, una AFP, una farmacia y a inicios de mes de la administradora de fondos de cesantía. Don Oscar lo sabe, pero también sabe que la mayoría de los que está aquí no está por gusto, aunque a veces hay roces. A veces uno pasa a llevar los límites de otras personas, pero son cosas que se conversan. En ese contexto de riesgo es que aparece esta nueva ordenanza municipal por pandemia. La segunda, luego de la que obligó a usar mascarilla, antes que el Ministerio de Salud hiciera obligatoria a nivel nacional esta medida. Sancionar a quienes no respeten la distancia social. Y están ocupando un bien nacional de su público. Las personas que ellos van a atender, por lo menos al momento de hacer la fila, cumplan ese distanciamiento físico que lamentablemente no se está cumpliendo hasta ahora. La idea es que las instituciones que tengan filas fuera de sus oficinas las ordenen con marcas en el piso. En algunos lugares ya están las marcas. Algunas ciudades, de hecho, ya lo hicieron. En Rancagua, las filas fuera de un banco llevaron al municipio a incluso reducir la calle para dar espacio. Decidimos desplazar un poco a los automóviles, dejar de 3 a 2 pistas y dar la seguridad para que la gente pueda hacer sus filas separadas de acuerdo al servicio que corresponda, mantener las veredas para que sigan transitando normalmente los peatones. La diferencia, en Rancagua no hay ordenanza y tampoco se multará a quienes no respeten la señalización en el piso, ni a las instituciones que no ordenen sus filas externas. Carabineros e inspectores municipales estarán a cargo de poner orden. La fiscalización y la responsabilidad recae en las empresas por la demarcación y a los ciudadanos que no respeten el distanciamiento social. Las multas van en una primera instancia a una UTM y en caso de reincidencia puede ir de 2 hasta 5 UTMs. Es decir, la porfía de no mantenerse alejado del resto en tiempos de pandemia podría costar hasta 151.000 pesos en el juzgado de policía local de Concepción. A pesar de lo drástica, la ordenanza tiene apoyo popular. Me parece bien, porque la gente no está tomando conciencia. Ya nadie respeta el metro. Yo pienso que uno tiene que tener prudencia y aquí debía dar en la línea. Lo que sí están entrando de a poco, más de 3 personas no hay. Una ordenanza que fue firmada este viernes y puede ser fiscalizada a partir del lunes. Estuvo cerca de 16 días internada en la UCI del Hospital Regional de Concepción luego de ser trasladada desde Santiago debido a su grave estado de salud producto del coronavirus. Tras una leve mejoría, la paciente de 62 años de nacionalidad ecuatoriana, que había viajado a Chile a visitar familiares, se agravó y falleció durante esta jornada de día viernes. Fue una de las primeras pacientes con COVID-19 en ser trasladada desde Santiago a Concepción. Era ecuatoriana de 62 años, permaneció cerca de 16 días grave. Conectada a ventilación mecánica en la UCI del Hospital Regional, fue acá donde su estado presentó una mejoría, sin embargo, los últimos días su condición se deterioró. Desafortunadamente la enfermedad tiene estos agravamientos y la señora se agravó. Y en definitiva no fue capaz, ¿no es cierto?, de soportar la gravedad de esta enfermedad. Este viernes la mujer de 62 años falleció producto del coronavirus. Es la primera paciente proveniente de Santiago que muere en la región del Biobío en medio de la pandemia. Vivía en España, pero había llegado a Chile en marzo a visitar a familiares. Según lo que me refirió la hermana, ella, el día que llegó a Santiago, que fue los primeros días de marzo, refirió algunos síntomas respiratorios. Se está en este momento conversando, obviamente, con la familia y también si hay un traslado se va a coordinar, y eso ya corre por cuenta de quien deriva, y eso ya lo conversamos y sería el primer fallecido de la región metropolitana a Concepción. Será en definitiva el gobierno el encargado de gestionar el traslado y el proceso de repatriación de esta paciente proveniente de Santiago. Al día de hoy en la región existen 35 personas hospitalizadas en unidades de paciente crítico que han sido trasladadas desde la región metropolitana. El número de camas críticas disponibles entre el sistema público y privado llega a 103. Y la disponibilidad actual, tenemos 50 camas UCI, equivalente al 28% de disponibilidad, y 53 camas UTI, equivalentes al 34% de disponibilidad,
y de los ventiladores mecánicos invasivos tenemos 72 disponibles en la región del Biobío. Este viernes la región del Biobío reportó 78 nuevos casos de COVID-19, elevando a 2.379 la cantidad total de contagiados. Uno de los últimos brotes corresponde a la fragata Lynch de la Armada. Según el reporte de la autoridad sanitaria, existen 7 casos activos, con más de 70 contactos estrechos, todos miembros de la tripulación del buque. Los buques que están en reparaciones, que es el caso de la fragata en reparación en el astillero de Asmar, siguen todos los protocolos sanitarios que están dispuestos en la planta, que se han estado trabajando estrechamente con el Hospital Naval y con el CEREME Salud. Tal como dijo el CEREME Salud, se adoptaron todos los protocolos. Un nuevo brote en una región que mantiene la tendencia de los últimos días, con cerca de 100 nuevos contagios diarios. Y en México se produjeron violentas protestas en contra de la brutalidad policial en la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara. Esto luego de la muerte de un hombre que estaba en custodia policial, presuntamente arrestado por no usar una mascarilla en un lugar público. Los manifestantes en el centro histórico de Guadalajara se subieron a un vehículo policial, rompieron sus ventanas y luego lo incendiaron, mientras que los uniformados reprimían los desórdenes. El viceministro de Derechos Humanos de México solicitó los antecedentes del caso a las autoridades de Jalisco, donde se encuentra Guadalajara, y de Baja California, donde pudo haber ocurrido un incidente similar en el mes de febrero. Ciudades de todo el mundo han visto protestas crecientes desde la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano que murió después de que un policía aplastara su cuello con sus rodillas en Minneapolis. De regreso a nuestro país, ya se sabrá quiénes tenían problemas con el ministro Sichel. Es una nueva frase de Mario Desbordes y nueva polémica al interior de Chile Vamos. El presidente de RN descartó que presiones de su partido gatillaran la salida del ahora exministro y además responsabilizó a sus socios de la UDI y Evópoli de generar un foco de tensión, dijo, burdo y mañoso. Un frío cruce de miradas y muy pocas palabras. Públicamente así se despidieron el ministro del Interior y el saliente titular de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, tras el sorpresivo ajuste de gabinete este jueves. Un gesto que intensificó los rumores, la supuesta incomodidad que en algunos momentos provocó Sichel con explicaciones y comentarios que se alejaban de la línea del gobierno. Para muchos, uno de sus detonantes que paradójicamente generó el adiós del ministro mejor evaluado del gabinete. La verdad no tengo mayores comentarios. ¿Usted tenía una buena relación con el ministro Sichel? Creo que no tiene ni un sentido especular. Es el presidente el que decide quién está en los cargos. Este viernes no hubo palabras del jefe de gabinete para el ahora exministro, quien no alcanzó a estar un año al frente de Desarrollo Social. Su cargo fue asumido por Cristian Monkeberg de RN y tras eso la polémica en Chile Vamos se desató, porque desde la UDI y Evópoli acusaron que la salida de Sichel fue provocada por presiones políticas, las que fueron descartadas por el presidente de RN. Nosotros jamás pedimos el cargo del ministro Sichel. La relación de Renovación Nacional con el ministro Sebastián Sichel es muy buena. Lo fue siempre y lo va a seguir siendo. Y por lo tanto yo espero que terminemos con la frase desafortunada. Ya se sabrá con el tiempo quiénes eran los que tenían problemas con el ministro Sichel. El timonel de RN apuntó directamente a la UDI y Evópoli de insinuar que su partido habría tenido responsabilidad en la salida del ministro Sichel. Eso tras declaraciones de este tipo. El hilo se corta por lo más delgado y los ministros independientes terminan sufriendo los costos. Por eso Desbordes hoy respondió, asegurando en entrevistas que la polémica, burda y mañosa como aseguró, es responsabilidad de quienes quieren convertirse o pretenden volver a ser el partido más grande del oficialismo. Los hechos valen más que 1000 palabras. Mientras el exministro Sichel sale del gabinete, el que ingresa es un ministro de Renovación Nacional. Lo planteé el día de ayer y lo mantengo el día de hoy. Creo que el hilo se cortó por lo más delgado. En lugar de estar preocupados si es que alguno de los nuestros está en el gabinete, nos preocupemos de sacar adelante las urgencias que hoy día tiene nuestro país. Tras una seguidilla de desencuentros en el último tiempo, este se convirtió en el segundo episodio de tensión oficialista en menos de una semana. El primero, la propuesta de RN de condonar las deudas del CAE, lo que provocó críticas de sus socios y del gobierno. El ministro ha señalado en la mañana que esto no se va a discutir y a mí me sorprende mucho porque no es el ministro quien decide qué se discute y qué no, es la mesa de trabajo. Vamos a enmarcarnos
fundamentalmente en torno a los objetivos que definimos. Semana para el oficialismo compleja en medio de críticas y tensiones internas que aún no se resuelven. Nosotros jamás pedimos el cargo del ministro Sichel y tampoco pedimos que se sacara al ministro. Salida del ministro que provocó la polémica. Acusaciones de presiones que, según Desbordes, se aclararán con el correr de los días, cuando se revelen los nombres de quienes sí tenían problemas con Sebastián Sichel. Sergio Jadue vuelve a estar en el centro de la polémica. Mientras espera sentencia de la justicia estadounidense, el expresidente de la ANFP es el personaje clave de El Presidente, la serie del momento. Hablamos con su protagonista, Andrés Parra, y con el director, pero también conocimos nuevas denuncias de cómo actuaba el Calerano cuando estaba al mando del fútbol chileno. Es mejor estar que no estar. Es mejor ser protagonista de la toma de decisiones que ser un mero observador. Le gustaba que le dijeran presidente, de hecho así se llama la serie de la que todos hablan y que puso a Sergio Jadue otra vez en el foco noticioso. Yo soy la muestra de que cualquier sueño se hace realidad. Una producción de Amazon Prime Video de la que ya hablaremos en profundidad y que tiene tanto de ficción como de realidad. La historia del ascenso meteórico de un dirigente calerano que pudo llenarse de gloria y acabó en un destierro previsible. Mi tocayo, ¿ah? Qué joven es. Nadie calculó que duraría tanto en su cargo. Sergio Jadue fue elegido como presidente del fútbol chileno con 31 años. Detrás de él se alinearon varios dirigentes que lo vieron joven y manipulable. Un error porque Jadue se empoderó de su cargo haciendo todo lo que estaba a su alcance para lograr sus objetivos. Ven, ¿querés que te muestre? Es más digno de un hombre renunciar. Caer, imbécil. Me gustaría también ser presidente para tirar las manos tal como ustedes. Me pidió que como jefe de la comisión de árbitros perjudicara a Everton y Santiago Wanderers. Esas presiones fueron tratadas directamente. Directamente. Yo creo que fueron momentos muy ingratos para el que habla. 1 a 1, tras ser declarado culpable en Miami, se conocieron presiones de Jadue en su mandato en la ANFP. Incluso hoy, a 5 años del escándalo, aparecen nuevos casos. Vestido de rojo junto a su preparador físico, el técnico Raúl Toro llegó hasta La Calera para dirigir al cuadro cementero. Raúl Toro llegó a La Calera en 2012 y pese a que Sergio Jadue era presidente del fútbol chileno, igual se las arregló para mandar un mensaje claro de que seguía mandando en el club de toda su vida. Él me dice que los jugadores lo contrata a él con su empresario. Curiosamente, o sea, él siendo presidente de la NFP en ese tiempo. Sí, y además que él fue como casi prepotente cuando me dice que él en este momento él manda el fútbol. Toro, que llegó a ser postulado a la selección en su momento, vivió un antes y un después tras cruzarse con el Calerano. Fue amenazado hasta por 4 años de suspensión por un hecho menor y tras terminar su periplo en el equipo de Jadue nunca volvió a dirigir en nuestro país. Conversé con algunos dirigentes y me hablaba muy bien y después a los 2 o 3 días ya no me llamaban más. Me encuentro con él en Casa de Piedra cuando a final de año y ahí fue que lo encaré. Le dije que había sido una mala persona. Su caso no es el único, aunque pocos se atreven a contarlo. Es parte de los relatos sobre el peor dirigente de la historia del fútbol chileno. Vericuetos que llegan hoy a las pantallas de todo el mundo. A veces para ganar hay que perder un poco. ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú. 8 horas de historia, 8 capítulos, pero decenas de horas de una producción del más alto nivel. El presidente de la serie, que ya está disponible en Amazon Prime Video, estuvo a cargo del argentino Armando Bo, quien fue parte del guión de la multipremiada película Birdman, y así analiza a su personaje principal. Creo que en algún punto, sin duda, Sergio es una generación nueva y bueno, ese contraste con estos viejos se notó muchísimo y yo creo que sin duda su historia fue como la de un cohete que fue lanzado y explotó en muy poco tiempo, ¿no? Carla Souza, Paulina Gaitán y actores chilenos como Luis Ñeco y Daniel Muñoz protagonizan una producción que tiene como gran estrella al colombiano Andrés Parra. Hemos venido aquí a hacer la revolución bolivariana. Pablo Escobar, Hugo Chávez y una larga lista de papeles inolvidables transformaron a este actor de 42 años en una figura internacional. Para interpretar a Jadue, Parra debió sumergirse por horas hasta encontrar el tono perfecto de un personaje tan polémico como atractivo. Importante es de color verde.
No te estoy hablando de la cancha. Un poco torpe, un poco introvertido, tímido, y va creciendo y se va encontrando con el poder y al final logra por fin su sueño, ¿no? Y viene la caída libre. Entonces creo que esa historia del antihéroe siempre va a llamar la atención. Escuchó entrevistas, conferencias, leyó libros como Historia de una farsa y se apoyó en profesionales para imitar el siempre complejo acento chileno. Tener acceso a la mayor cantidad de material posible. Jadwe tiene mucho material en internet, hay muchos videos, hay muchas entrevistas, hay muchas crónicas, documentales. Eso en Chile fue un escándalo y tuvo una presencia mediática enorme. Andrés, la verdad, tiene la serie, se la cargó al hombro. Creo que tiene un talento que yo pocas veces lo había visto. Después de estos personajes que yo he venido interpretando, ¿no? Que están, no sé por qué, tan ligados a la corrupción. Y más bien digo, ¿será que a mí me pasaría lo mismo? ¿Qué harías en la posición de Jadwe? Fue la pregunta que se hizo Parra y que se hicieron millones tras conocer los movimientos del Calerano, sus contactos con la vieja guardia de la Conmebol, su rol en el escándalo de corrupción, pero también se muestra el papel de María Inés Facuse, su ex esposa en el ascenso de Jadwe. Bueno, es que nosotros creemos que de alguna manera ellos eran una especie de power couple, o sea, donde claramente ella de alguna manera era parte importante de él, de ese sostén. El presidente de la serie del momento alza a Sergio Jadwe como un protagonista, lo instala en el foco que siempre quiso y le llevó a un camino de poder, pero también de engaños y de corrupción. Vamos al fútbol porque hay incertidumbre respecto al futuro de Alexis Sánchez, ¿no? Hace rato en una teleserie que tiene también muchos capítulos en Manchester, integra una lista de jugadores transferibles, pero la crisis económica por esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial podría impedir su venta. Pocos tienen hoy día el dinero, ¿no?, para pagar por el tocopillano, que pronto volverá a las canchas y ojalá que vuelva con gran nivel. Cuestión de dinero. El futuro de Alexis depende de eso, de los dólares, euros y libras esterlinas. El Manchester United necesita pasta. En Inglaterra dicen que es fundamental vender a los que están a préstamo, entre ellos Marcos Rojo, Chris Smalling y Sánchez. Cobra 500.000 libras esterlinas a la semana, incluso está en el lugar 69 del ranking de los 100 deportistas mejores pagados de Forbes. 25.6 millones de dólares anuales, un sueldo altísimo que el United quiere liberar para contratar jugadores. Todos sabemos la calidad que tiene, siempre tiene deseo, es un luchador. Palabras que solo quedaron en eso, buenas intenciones. La crisis económica de los clubes hace difícil una compra definitiva por Alexis. La opción más viable es negociar 2 préstamos con el Inter, uno hasta fin de la actual temporada y otro por un año más. No vamos a fichar a Cavani porque en ataque tenemos a Lautaro, Lukaku y Alexis. Este último tiene la posibilidad de demostrar su valía y luego evaluaremos qué hacer. El destino del Niño Maravilla se escribirá a 2 bandas, en Manchester y Milán. 13 partidos de Serie A, al menos 2 de Europa League y 1 de Copa Italia. En ese torneo, el viernes 12, Inter jugará contra Napoli. Alexis comienza a definir su futuro. ¿Será de Diablo Rojo o Nerazzurro? De sus goles o asistencias dependerá. Esos goles, ese triunfo, claro, porque hoy se cumplen 29 años. Un día como hoy, Colo-Colo
venció a Olimpia de Paraguay en el Estadio Monumental, logrando el título de la Copa Libertadores de América, siendo el único equipo chileno en conseguir ese trofeo. Bueno, a casi 3 décadas de ese hito y debido a la pandemia, Miguel Ramírez, que integró por supuesto ese plantel, creó un grupo de WhatsApp y convocó a varios jugadores, a sus compañeros y también a parte del cuerpo técnico en una reunión virtual. Atención con la siguiente nota. Y ganó Castro. Wright indica que esto ha terminado. Atención país, por fin gritamos. Colo Colo campeón, Chile campeón. La Libertadores se queda en casa y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la casa de la historia. Un momento histórico, una noche soñada, un grupo que logró con esfuerzo, coraje y fútbol levantar hace 29 años el título de clubes más importante del continente. La noche más linda, la noche más hermosa. Colo Colo es campeón de la Libertadores. Un 5 de junio, pero de 1991, Colo Colo lograba imponerse por 3-0 a Olimpia y ganar la Copa Libertadores. Tras casi 3 décadas de ese momento, este viernes los protagonistas de esa tarde-noche tuvieron una especial reunión. Llamé primero al Chano para contarle lo que tenía pensado hacer. Y me dice, ¿qué piensas tú de poder hacer un WhatsApp? Y yo le digo, bueno, si se logra, maravilloso. Así se creó el grupo de WhatsApp llamado 91 Eternos Campeones, con todos quienes fueron parte del equipo, cuerpo técnico y jugadores. Empezamos a llamar uno por uno y los juntamos todos. El maldito virus tiene al mundo en casa y a los integrantes de ese plantel campeón también, pero al igual que en el 91, nada los detuvo y lograron reunirse para recordar el histórico trofeo. La Junta de Campeones se llevó a cabo por Zoom, una larga conversación, risas, recuerdos y emociones de un título único en nuestro país. Claro, ver en la pantalla a todos mis compañeros fue realmente emocionante. Estuvimos unas 4 horitas reunidos, conversando, recordando, riendo y llorando de emoción. El reencontrarnos con los buenos amigos, el haber podido saludar a Mirko, el tener al cuerpo técnico, el poder ver a los compañeros. Pasar de las risas, pasar a las lágrimas, porque fue una reunión muy emocionante. El Zoom del campeón también recordó a quienes ya no están. A modo de homenaje se colocó una foto de Carlos Velázquez, quien fuera el paramédico Albo, Eduardo Menichetti, presidente del club, y de Florencio Ceballos, el canchero de ese entonces. Sí, fue bonito recordar a don Eduardo Menichetti, recordar a Ceballito y al Garra Velázquez. 3 personas que fueron importantes en la obtención de ese trofeo y que no están con nosotros, se nos adelantaron y seguramente nos están esperando. Yo les agradezco y aprovecho de felicitarlos a cada uno de ellos. Entonces los 3 estuvimos siempre durante toda la reunión a través de una foto y ahí comenzaron las lágrimas. 29 años de un trofeo histórico, una tarde teñida de blanco y negro. El tiempo pasa, pero el recuerdo es imborrable. Hace casi 3 décadas Colo Colo se convertía en el rey de América. Ni la pandemia impidió el recuerdo de sus protagonistas en el Zoom del campeón. Con eso uno está más que satisfecho, sabiendo que efectivamente en el futuro ojalá podamos estar juntos para la celebración del año 30. Porque siempre es un buen momento para recordar, ¿eh? Y qué jugadorazos con la obtención de esa Copa Libertadores. Vamos a otro tema, con este tema de la pandemia, en medio de las intenciones de los dirigentes para que regrese el fútbol chileno. También una noticia sacudió a nuestro balompié, falleciendo un histórico y querido funcionario de la ANFP. Estaba aquejado por el COVID-19. Banderas a media asta en Quilín. El coronavirus golpeó a la ANFP, que en un comunicado dio a conocer la triste noticia. Don Humberto Pérez Ilufi, funcionario que se desempeñó por más de 30 años en la oficina de partes, falleció. 12 días estuvo internado aquejado de COVID-19. La ANFP decretó duelo institucional y banderas a media asta en la sede de Quilín por los próximos 3 días. Las muestras de afecto y dolor por su partida se repitieron en el fútbol chileno. Deportes Valdivia, Unión La Calera, Universidad de Chile, Deportes Magallanes, Universidad Católica, Unión Española, Santiago Wanderers y Colo Colo
Fueron algunos de los clubes del balompié nacional que expresaron sus condolencias, una noticia que se suma a la muerte de hace 2 semanas de Patricio Canales, histórico cocinero de la selección chilena en Juan Pinto Durán, y que golpeó fuertemente a los jugadores de La Roja. Pero fue a mediados de mayo que el coronavirus sacudió a la ANFP. 3 funcionarios del personal administrativo de Quilín dieron positivo. Se decretó cuarentena obligatoria a todas las personas que trabajaron con aquellos funcionarios, entre ellos el presidente Sebastián Moreno. Esperamos de todo corazón que se recuperen pronto y que podamos volver a vernos en el trabajo. Un triste escenario, pero a la vez uno que también enciende las alarmas. Hemos hablado del 31 de julio como un escenario eventual. La idea de la Comisión Retorno es que el fútbol regrese el 31 de julio, pero con casos de coronavirus en la ANFP, esa idea puede correr peligro. La situación de la ANFP y los clubes es siempre respetar al máximo la disposición de la autoridad sanitaria. La salud del jugador, de los cuerpos técnicos y del personal que está trabajando alrededor de eso está por sobre todas las cosas, es decir, por sobre la situación económica o de la situación hincha que uno quisiera ver el fútbol de forma específica. En plena crisis sanitaria, con un presidente renunciado y también con el lamento y el dolor de la partida de un querido funcionario, el fútbol chileno sigue trabajando en el retorno de la actividad. Bueno, en el ámbito internacional, recordemos que durante semana regresó el fútbol portugués. Y fíjense que el bus del Benfica fue atacado por sus propios hinchas ultras. 2 jugadores resultaron con heridas y terminaron en un centro hospitalario. Mira. No ataque ao autocarro do Benfica, o veículo que transportava a equipa. Foram lançados 2 paralelepípedos pretos, para o vidro da frente, outro para o vidro lateral. Ataca el bus del Benfica tras el regreso sin público del fútbol en Portugal. Los ultras del club directo contra sus jugadores. 2 de ellos heridos con piedras y la explosión de los vidrios, Sitkovic y Weigl, que fueron trasladados al hospital de inmediato. A informação que nós conseguimos reunir através das nossas fontes é que realmente Zivkovic e Weigl estão aqui no Hospital da Luz a receber tratamento hospitalar. Ambos fuera de peligro, así lo indicaron con esta foto en las redes del club. Claro que el serbio con daño ocular por la rotura de los cristales, mientras el alemán en shock. Los líos habían comenzado horas antes a la llegada del Benfica al estadio. Cientos de hinchas lo aguardaban pese a la prohibición del ingreso al recinto. La facción más radical de la barra de las Águilas, a cara descubierta y sin mascarilla, ya tenía roces con la policía. El empate sin goles con el Tondela, al parecer, gatilló la ira. Una barra que ha tenido una conducta violenta en Ámsterdam frente al Ajax destrozando un hotel o ante el Chelsea en Londres. Se hacen llamar los sin nombre y están bajo investigación tras recibir el repudio del club y la Federación Lusa. Un ataque que pone el regreso del fútbol en Portugal en jaque. Y mira quién está acá. ¡Ronaldinho! Mira, ¿se escuchó, no? ¿Cierto? Ronaldinho Gaucho, quien fue captado en un hotel en Paraguay, la capital Asunción, donde, recordemos, está recluido el ex astro del Barcelona, que cumple arresto domiciliario en un lujoso hotel de Asunción. Ahí Diño saludó a la persona que grabó el video. Recordemos que fue acusado de ingresar al país con documentación falsa junto a su hermano Roberto, eso hace 3 meses. Ahí está, Ronaldinho. Iván, continúas tú con la información. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Le aprovechamos de recordar que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y esta noche los queremos invitar a seguir con un nuevo capítulo de Héroes de Hoy. Nos vamos a adentrar en la realidad que se vive en el área de urgencia de un centro de salud, mostrando cómo trabajan los médicos, enfermeras y técnicos para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Esta noche, segundo capítulo de Héroes de Hoy, después de 24 horas central, solo por las pantallas de TVN. Todos los pacientes acá están con ventilación mecánica. ¿Cómo estás respirando? ¿Bien? ¡Vamos, chicos! ¡Ay, sí! Es una enfermedad desconocida. Todos tenemos miedo. Durante estos 22 años nunca me había tocado vivir algo así. PH4 UTI, sospecha. Realmente trabajar en estas condiciones 24 horas seguidas es un gran sacrificio. Hola, hija. ¿Me has echado de menos? Sí, mucho. Te amo.
La mamá está haciendo una buena labor acá. Nada más que decir. Yo sé que a lo mejor van a ser meses que vamos a estar así, pero prefiero estar así a que alguno de mis hijos me dé positivo. Yo tengo un año para cumplir los 60, pero yo no me veo haciendo otra cosa que estando aquí. Esta es mi casa y este es mi ambiente y aquí es donde yo quiero seguir trabajando. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les quiero contar que aunque la película Rocky, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, se estrenó en 1976 y en estricto rigor cumple 44 años, la historia del boxeador más famoso del cine queda ahora recogida en el documental 40 años de Rocky, el nacimiento de un clásico que este mes se estrena en 2 plataformas de streaming. Aquí les contamos de qué se trata y por qué causa tanto interés. La pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner en 1975 sirvió de inspiración para que Sylvester Stallone escribiera el guión de Rocky. A 44 años de su estreno es todo un referente del boxeo cinematográfico y del espíritu estadounidense. Estreno en 1976, el humilde descendiente de italiano se convirtió en una figura de Hollywood. Recuperó el dinero invertido solo en el primer fin de semana en salas. Unos meses más tarde ganó el Oscar a la mejor película. And the winner is Rocky. All the Rockies in the world, I love you. El éxito se prolongó durante 5 entregas más, todas con guión y dirección del propio Stallone. Y hasta el día de hoy hay cinéfilos que aún no le perdonan haberle ganado el Oscar a la mejor película a Taxi Driver, a Todos los hombres del presidente o a Network, que son verdaderos clásicos del cine. Rocky se mantiene como un clásico en sí misma. Se ha logrado ganar el corazón y el gusto de los públicos de todas las generaciones. Ahora la historia queda recogida en el documental 40 años de Rocky, el nacimiento de un clásico, una pieza de 30 minutos narrado por el mismo Stallone. El actor, al igual que el mismo Robert Rocky Balboa, tenía entonces 30 años. Lejos fue la película más taquillera en Estados Unidos de ese año, el año 76, el año de su estreno. Entonces, por todo eso, a pesar de todo lo que tenía en contra, la película logró ser un éxito. Un personaje también, el de Stallone, que no era tampoco particularmente carismático el rol de Rocky. El director Derek Wayne Johnson, encargado del documental, incluye imágenes nunca vistas, como grabaciones caseras, escenas de los ensayos y varias secuencias descartadas. Flyer, you ready? I go, I'm not, but Rocky is. A veces en estas películas de deporte todo se ve mucho más fácil y los personajes, los protagonistas siempre terminan ganando, y en este caso ayudaba mucho a que se mostrara de manera más humana finalmente a Rocky. Sin duda una joya para todos los incondicionales del film, que lo podrán ver desde el 9 de junio en las plataformas iTunes, Apple TV y Amazon. Se ve bien ese documental. Fíjense que una valiosa mirada del libro de memorias de Deborah Friedman, transformada en miniserie, es la recomendación que nos hace esta semana Cristian Natalino. ¿De qué se trata? Aquí nos cuenta. Hola, ¿cómo están? Acá Cristian, vocalista de Natalino. Les quiero contar que hace muy poquito vi una serie que me pareció muy interesante. Quiero compartir con ustedes. Es el estreno de una serie que se llama Poco Ortodoxa, que fue estrenada en Netflix. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Relata la historia de una joven que huye de una estricta comunidad judía en pleno siglo XXI allá en Nueva York. Está basada en la historia autobiográfica de Deborah Selman. Y lo más interesante de esta serie o de esta historia
es que aborda la importancia y el anhelo universal que tenemos todos los seres humanos de tener nuestra propia voz. Así que les recomiendo Poco Ortodoxa, Quédate en casa. Un abrazo para ustedes. Cristian, vocalista de Natalino. Chao. The Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Con el auspicio de Quédate en casa con HDI Seguros. Estamos viendo 24 Horas Central. Regresamos con música y pongan muchísima atención porque la cantante nacional Mon Laferte quiso sorprender a sus seguidores con un especial cover de la canción Culpable o no, que popularizó el cantante Luis Miguel, incluida en su disco de 1988, Un hombre busca a una mujer. La interpretación que hace el tema publicado en la plataforma YouTube solo ha recibido elogios y aplausos en las redes sociales. Escuchemos. Y culpable o no. Aunque esta no es la primera vez que la canción compuesta por Juan Carlos Calderón ha sido reversionada por otros artistas, la versión de la chilena es verdaderamente sobresaliente, ¿no? Y ahora dime, mi amor, Seguimos con las recomendaciones que cada semana nos sugieren para compartir con todos ustedes. Veamos de qué se trata esta. Hola, ¿cómo están? Soy Daniela Ceballos, periodista de Capital Reputacional y también conductora del programa La Dani Recomienda en Estudio CTV. Hello, you've reached the Price's family phone. If you'd like to leave a message for Adam, Corinne, Thomas, or Ryan, you can do so after the beep. Les recomiendo absolutamente la serie llamada No hables con extraños de Netflix. Es una historia que se estrenó ya hace algunas semanas, pero prácticamente se ha convertido en un ícono de los amantes de este género del misterio y quienes quieren estar investigando siempre qué es lo que sucede realmente. Todo esto comienza cuando se devela el secreto dentro de una familia muy tradicional. Corinne. Adam, this isn't what you think. There's more to this. Es así entonces como capítulo tras capítulo vemos que se descubren cada vez más secretos del resto de la familia, pero también de quienes los rodean. Where's a shoe? Ya lo saben, les gusta el misterio, ustedes quieren investigar, saber quién miente, de quién dice la verdad. Bueno, si es así, al igual que a mí, que me gusta mucho, les recomiendo No hables con extraños de Netflix. Stranger turns up all mysterious and drops bombs on people and then... Some kind of joke. Please don't tell Dad. This stops now. She had to be stopped. Oh my God. I'm sorry. Is this some kind of a trick? Just want to find her. We all have our secrets, Adam. Even you. Me tinca, yo no lo he visto. Gracias, Daniela, por esa recomendación. Fíjense que en estos momentos, cuando tenemos que tratar de tener el mejor ánimo posible, bien nos llega esta iniciativa de un grupo de artistas nacionales que se unen en un video para reinterpretar un clásico del programa Happening con Ja.
haciendo reír al mundo, po. Aquí podemos ver y escuchar las voces, entre otros, de Salo Reyes, Tommy Rey, Adrián y Leo Rey también, quienes reviven la canción Ríe, creada por Jorge Pedreros para el célebre programa de humor chileno, creado también en 1978 y de gran éxito durante las décadas de los 80 y los 90, emitido por nuestro canal, manteniéndose al aire por 26 temporadas. Un video grabado en confinamiento y cada uno desde sus casas con este nostálgico y hermoso resultado. Hasta ahí llegamos entonces con estos panoramas y también con la música para alegrar el ánimo. Felicitaciones a todos los que hicieron esa hermosa canción. Continuamos con Iván y más 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central, con el auspicio de Libérate con Gasco. Con el auspicio de WebClass, tecnología educativa. Estamos viendo 24 Horas Central. ...24horas.cl. Ya estamos de regreso para compartir con ustedes la siguiente información. Fíjese que Sodexo y Junaed dieron a conocer los locales donde los estudiantes beneficiados con la beca de alimentación para la educación superior pueden comprar de manera online sin exponerse a contagios. Usted puede ingresar a 24horas.cl, revisar todo el detalle a nivel nacional, región por región, sobre las zonas donde los estudiantes del país pueden ocupar este beneficio. Está en nuestro portal 24horas.cl. ¿Qué pasó un día como hoy, 5 de junio? Lo revisamos ahora después de las noticias en Momentos TVN. Y luego, por supuesto, Héroes de hoy. No se lo pierda, que tenga muy buenas noches, cuídese.